Muchas gracias, Señor, por nuevo día, nueva oportunidad, nuevas situaciones que vamos a vivir. Gracias por las situaciones para las que nos has preparado y que nos has dado la oportunidad que, acudiendo a tu palabra y a tu espíritu, las podamos asumir con santidad. Pero también gracias, Espíritu Santo, porque incluso cuando no podemos saltar a la palabra, no podemos abrir una Biblia, porque estamos en un afán, en una situación, en un imprevisto, tu Espíritu, como bien lo prometiste, entonces Jesucristo, no solo nos consolará si esas cosas nos hacen daño, sino también nos recordará tu palabra, tus mandatos, tus principios, tus promesas, y nos enseñará cómo actuar conforme a eso, sí, nuestra disposición a recordar tu palabra y ser enseñados por ella. Porque a veces, teniendo la oportunidad de recordar tu palabra, comenzamos a recordar, y ahí es el error donde nos equivocamos. Comenzamos a recordar cómo hago yo en el mundo, recordar lo que hacen otras personas cuando están viviendo las situaciones que estamos viviendo, recordar cómo se hace en mi país, en mi pueblo, en mi familia, y no recordamos tu palabra. Cuando tú, Señor, nos diste al Espíritu Santo, que vuelvo y repito, nos consuela, nos recuerda todas las cosas y nos enseña. Si algo nos hace daño, no podemos buscar el consuelo de como aquel que abre una bebida y se la toma. Estoy desconsolado y me voy a pasear, me estoy desconsolado y enciendo una televisión, estoy desconsolado y pongo música. Si primero no he sido consolado por ti, sí. E incluso si me voy a un monte, no que no sea el monte, si me aparto en medio de las situaciones, si me voy a un monte a alejarme de las situaciones, es para buscar tu consuelo y no que el lugar sea mi consuelo, no que el sitio sea mi consuelo. Si me voy a mi habitación, no es la habitación mi consuelo, sino al Señor que busco en esas situaciones, en esa alcoba, en ese lugar. El oratorio no es mi consuelo, es el lugar donde tú me consuelas. Y tu palabra, Señor, es la instrucción que me levanta. Tu palabra, la Biblia, no es un amuleto, es un libro de instrucciones para saber cómo hacer. Por eso, gracias nuevamente por las situaciones que de antemano tú nos has preparado. Hay situaciones que ya sabemos que vamos a tener en el trabajo, en la casa. Hay gastos que vamos a hacer, hay cosas que tenemos que ejecutar, hay gestiones que tenemos que cumplir con diligencia. Gracias porque nos has dado la oportunidad de conocer esas cosas para de antemano estar listos. Pero gracias por tu espíritu para los imprevistos. ¿Y dónde nos caemos? En lo que no esperamos. Pero ¿de qué nos agarramos en esas situaciones inesperadas? De tu palabra y tu espíritu, que nos recordarán qué hacer y que nos recordarán que, aunque sean situaciones difíciles, no estamos solos. Y como no estamos solos, no solo tenemos que sentirnos confiados, sino que también temerosamente no tenemos que apartarnos de ti. Recuérdanos, Señor, no apartarnos de ti en las situaciones que vamos a vivir. Al contrario, y entre más difícil, más temerosa es la situación, más debemos aferrarnos a ti, a tu palabra, a tus mandatos y a tus promesas. Los mandatos para saber cómo actuar y las promesas para que sea nuestro aliento. Pero no viviendo de promesas sin tomar en cuenta los mandatos. Porque tú no eres un Dios injusto que complace con dádivas a los que no la merecen. Y no es que hagamos las cosas para ganar premios, sino para reconocer tu justicia. Señor, gracias por la palabra con la que hoy tú nos quieres preparar, porque hoy, si hay algo claro, es que tú nos quieres preparar para las cosas que vamos a vivir. Y si nos preparamos conforme a esta instrucción de hoy, tendremos una vida que puede reiniciar grandes cosas que quedaron en pausa o comenzar cosas que todavía ni siquiera tenían génesis en nuestro corazón. Señor, gracias por esta palabra que bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este tema, wow, interesantísimo. Vamos a hablar, y por la referencia al título, de algo que nos parece común y que tal vez hemos visto solamente desde un ángulo, y es los valles sombra.
El tema se titula Los valles de sombra del alma. ¿Cómo es así? Bueno, vamos a leer el versículo que nos habla de valle de sombra. Quiero leerlo en la versión Reina Valera 1960 y la palabra de Dios para todos, para que veamos algo interesantísimo y tal vez como hemos entendido esto de el valle de sombra, los valles de sombra, solamente ciertas condiciones, ciertas áreas, de ciertas maneras. Digo entonces Salmo 23:4, primero versión Reina Valera. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bastante similar, pero con términos hasta un poco más fuertes, podemos ver en la palabra de Dios para todos, el mismo versículo. El versículo 4 del Salmo 23. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. Vemos una situación de temer, una orden, no tengas miedo. ¿Y por qué no tengas miedo si estás en una situación de temer? Porque yo, Dios, estoy contigo, con mi vara y mi bastón. Y vamos a ver más adelante qué significa esto de contar con la vara y el bastón de Dios, o la vara y el cayado de Dios. Pero antes de esto, creo que a veces nosotros podemos correr el riesgo, y si acaso no estamos corriendo ese riesgo, de solo interpretar este versículo en ciertos términos. Bueno, valle de sombra de muerte es el gueto donde me pueden asaltar, puede ser una zona de guerra, puede ser un lugar donde hay muchos vicios y la gente me quiere contaminar, ¿no? O sea, ubicaciones, lugares. Lo externo haciendo peligrar lo interno, mi corazón. Pero el título es Los valles de sombra del alma. Porque, vamos a ver esto, Efesios 4, 17 al 18 nos pone una perspectiva interesante. Y es que no solamente hay peligro en nuestro exterior, hay valles de sombra, o puede ser, esperamos que no, que ya nosotros estemos en lo alto, ¿no? En la presencia frente a Dios cada momento, como santo del Señor. Pero puede ser que estemos en valle de sombra en nuestra alma. Esos valles de sombra están dentro de nosotros. Y Efesios 4, el 17 al 18 nos da pistas muy interesantes. Dice, Efesios 4, el 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay muchas palabras que me alertan, pero esta expresión, entendimiento entenebrecido, abrumado, oscuro y peligroso. Si algo es oscuro, es tenebroso, es peligroso, parece un valle de sombra de muerte. ¿Y dónde ubica Pablo en esta carta a los Efesios ese valle de sombra y muerte? Aquí y aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por eso él dice y requiere en el Señor que ya no andemos como otros, que andan en la vanidad de su mente. Por supuesto que no tengamos corazón duro, porque nosotros decimos, esta tierra es dura, peligrosa, pero lo duro y peligroso también puede ser nuestro corazón. Y miren, ¿qué es un valle al final de cuentas? Para asociarlo a lo que puede estar pasando en el corazón de muchas personas. Un valle es una depresión, ¿no? Es una depresión entre dos montañas, dos o más montañas o entre vertientes, por ejemplo, ¿no? Ahí está el valle. Eso nos habla de estar por debajo de. Y acuérdense que los valles, por las mismas montañas que los rodean, pueden oscurecerse. Y pueden también allí contener muchas cosas. Y en estos valles de sombra que se contiene, la muerte, la sombra, la maldad, el entenebrecimiento. Y por eso bien decía la versión, la palabra de Dios para todos, aunque pases por caminos oscuros y tenebrosos. Recuerden que el Señor es el camino, la verdad y la vida. El camino a donde ando conforme a la verdad y es la vida.
Los caminos que no son de Dios están asociados los caminos a las mentiras y a la mala vida o hasta perder la vida. Y eso está con nuestros pensamientos. Está con lo que se vuelve nuestro manual de vida. Y aquí es donde vuelvo a recordar esto. No es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. No es lo que estamos atravesando, sino cómo lo atravesamos. Ahora el Señor nos lleva a nosotros a una gran esperanza. Y aquí vuelvo y digo, cuidado, porque si estamos aplicando solamente esto y que, bueno, ya yo sé que no puedo o que no debo tener miedo si estoy en la zona de que asaltan, en la zona de guerra, en la calle esta, la zona rosa, donde están los pecados ahí, ofreciéndose, vendiéndose. ¿Qué está pasando? Porque puedo estar en el lugar más ejemplar, puedo estar en una iglesia santa, en un lugar maravilloso. Y es mi corazón el que está oscuro, tenebroso. Ese es el camino tenebroso. Los caminos de mi corazón. Acuérdense que los pensamientos nos llevan a lugares. De hecho, aquí todos han tenido pensamientos que lo han llevado a lugares. El que tiene una profesión y tiene un trabajo es porque sus pensamientos lo llevaron a formarse o a buscar empleo en una situación. Todos los matrimonios son el resultado de que caminé en un amor, en un enamoramiento, una condición que me llevó a mí a decir, hey, yo quiero tener una relación, un matrimonio. O sea, todos hemos tomado caminos. Todos caminamos, pero conforme a nuestros pensamientos o conforme al Señor. Y miren que en esos caminos oscuros y tenebrosos, en ese valle sobre muerte, el Señor ofrece vara y callado. Ahora, ¿qué significa que nos ofrezca vara y callado? Bueno, el término para vara en hebreo, para vara, no como en otro lenguaje, no, en hebreo, el término que se utiliza en la palabra vara es shevet, y esto es curioso, ¿no? De repente le dicen, uy, pero quiero la vara del Señor. Es azote, castigo, cetro también, para mostrar un distintivo de una condición, pero también dardo. O sea, el Señor en los valles de sombra y muerte nos ofrece, ¿sabe qué? Una palabra que muchas veces nos va a golpear, que nos va a decir, déjese de eso, alto allí, está muy grandecito para andar odiando, para estar teniendo rencor. Ha crecido muchos años todavía para andar con esa falta de fe. O sea, el Señor que nos ofrece a nosotros dentro del valle de sombra y muerte, no solamente bálsamo, también nos ofrece corrección. Pero qué bueno cuando veo la corrección, porque puede ser que en ese valle de sombra de muerte que hay en mi corazón, el Señor me diga, es que el problema es que tú tienes rencor, tú tienes odio, tú tienes vanidad. Déjate esa vanidad porque crees que estás en la nube, pero esa nube se disipa en cualquier momento y vas a caer en lo profundo y te va a doler más. Porque entre más alta la caída, más fuerte es el golpe. Pues la vanidad sube la percepción de uno mismo y cuando uno ve la realidad, se disipa la nube en cualquier momento, el golpe es durísimo. No eres tan inteligente como creías, no eres tan fuerte como creías, no tienes tanto dinero como creías, no eres tan importante como creías. Y el Señor ante eso nos va corrigiendo con su palabra. Pero también nos va animando y nos va respaldando porque para el término, habíamos visto vara y callado, ¿verdad? También la palabra es mishená, que es sostén. El Señor es nuestro sostén. O sea, Él nos va diciendo, nos va corrigiendo, nos va exhortando, nos va amonestando, nos reprende si es necesario ser reprendidos, pero también nos anima. Yo te reprendo porque estoy contigo. De hecho, el amor reprende, el buen amor. El mal amor solo consiente. El mal amor todo lo permite, hágame lo que sea, no hay problema. El buen amor dice no, o sea, todo lo soporto por amor, pero aprende también a no ser insoportable. No abuse de la gracia. Así es, el Señor por amor nos soporta, pero también nos enseña con su vara a no ser insoportables, por decirlo de muchas maneras. Y esto que estamos viendo aquí nos lleva entonces a meditar. Lo que estamos viviendo, ¿con qué ojo lo estamos viendo? Viéndolo bien o viviéndolo
viéndolo conforme a nuestra tristeza, a nuestra maldad. Miren, un evento agradable puede causarle a los demás alegría como le puede causar amargura. Si alguien está viviendo algo bueno y el prójimo se amarga, el valle de sombra lo tiene en su corazón. Pero si alguien está viviendo algo malo, y esto a mí me parece terrible cuando dos personas se agarran a puños en la calle y la gente comienza a reír, a gritar cosas y a grabar con sus celulares, es que tú tienes un valle de sombra a muerte porque estás viendo algo terrible y eso te alegra. De eso nos quiere alejar el Señor, porque ¿sabes cuál es lo preocupante de esto? Que el valle de sombra de muerte externo, la zona de guerra, el lugar donde te pueden asaltar, donde te pueden acabar la vida, efectivamente, en el peor de los casos, te quita la vida aquí en la tierra. Dejan de estar aquí en la tierra. Pero resulta que eres cristiano, que eres un converso, que tienes nueva vida, eres renacido, que lo pasado quedó en el pasado. Eso ya no tiene vida. Así que bueno, se te acabó acá y vendrá la resurrección, gloria eterna, serás feliz. Pero cuando el valle de sombra está dentro de nosotros, ahí no estamos hablando de muerte física, estamos hablando de muerte espiritual y condenación. Si somos las viejas personas, si no hemos nacido de nuevo, si no somos hijos, si somos necios en nuestro corazón diciendo no hay Dios, porque mi Dios es lo que yo creo que es verdad conforme a mi criterio, sin palabra, sin vara y sin bastón, sin callado. Allí es donde yo debo entonces comprender que me debo cuidar. A veces los valles de sombra son hasta ficticios. Todo está bien y yo lo veo mal. Nada lo disfruto. O a veces tengo gozo porque acuérdense también, el disfrutar la vida puede ser evidencia de la santidad, pero también disfrutar la vida puede ser evidencia de mi malignidad. El que se complace en el escarnio, en andar en caminos de pecadores, en consejo de malvados. Y eso es un placer, que es valle de sombra y muerte. Entonces, en ese sentido, vamos aquí a ver lo que nos dice Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 3. ¿Cómo yo identificar en dónde me ubico en cuanto a mi corazón? Dice Lucas 3 del 4 al 6. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Primero endereza tu camino. ¿Y qué pasará con esos valles? Bueno, dice versículo 5, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Aquellos que son valles, sombra y muerte, por el Señor deben ser rellenados. ¿De qué? De santidad. Tienen que ser elevados de esa condición, porque esa fosa, esa cavidad que es el valle, donde hay un vacío de luz, donde la luz no llega resplandeciente, por medio del Señor es rellenado. Aquellos también exaltados, autoexaltados, bajará todo monte y collado, ubicará, o sea, el Señor viene y ubica. Tú que estás en el valle de sombra de muerte, levántate. Tú que estás elevado sobre tu propio ego, yo te bajaré. Y tú que andas en el camino torzado. Y tú que andas en el camino torcido, tus caminos serán enderezados. Y tú que vives con esa aspereza y los caminos ásperos, porque mi vida es áspera, es agresiva, palabra terrible, esos caminos ásperos serán allanados. Y cuando salgo de ese valle, cuando me bajo de mi propia autoexaltación, cuando mis caminos son enderezados y Dios me quita esa aspereza, veremos toda la salvación de Dios. O sea, es que este es el resultado de salir de la condición de oscuridad. Mire, el problema no es lo que pasa, sino cómo lo vivimos. Y eso lo experimentó Asaf en el Salmo 73.
ay, es que yo soy así porque el mundo me hizo así. No, es porque tú en tu corazón decidiste vivir así. Salmo 73, del 2 al 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué deslizaron? Casi deslizaron los pies del salmista, de Asaf. No por la arrogancia de los demás. El problema no fue la arrogancia de los demás, fue la envidia que le produjo a él la arrogancia, la prosperidad de los impíos. El problema no es lo que hacen los demás, sino lo que eso me despierta, qué sentimiento me genera. El Señor Jesucristo jamás tuvo envidia de los poderosos de Roma, de los fariseos, de los estudiosos, de los que se vestían con atavíos, con lujosas vestimentas, con detalles de calidad. Nunca, porque su corazón nunca fue el valle de sombra y muerte. Él siempre estuvo en lo alto, en lo espiritual. Nosotros puede ser que estemos cuidándonos de valles de muerte externos, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estoy viviendo lo que estoy viendo? Y recordemos esto para que nos quede para meditación y oración. El valle de sombra y muerte externo, la zona de asalto, de guerra, de muerte, nos puede quitar eso. La vida, pero si estamos en el Señor, será vida para muerte, para resurrección. Pero si estamos con el valle de sombra muerte en nuestro corazón, es muerte para condenación. Y podemos ser zombies que estando vivos, más bien tenemos un aspecto de muertos terribles. Estamos muertos a la fe, a la alegría, al gozo, a la esperanza, a la paz. Interesante. Así que, Señor, muéstrame tu vara, golpéame con tu palabra cuando estoy en el valle de sombra de mi corazón, de mi alma, de mi interior, y sosténme. Sácame de aquí, renovándome, limpiándome con tu palabra, porque finalmente recordemos que Jesús lo dijo Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuándo nos limpia la palabra? Cuando reemplaza nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Ahí entonces salimos del valle de sombra de muerte que puede estar en nuestra alma. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, muchísimas gracias por esta palabra. Puede ser que desde antes de escuchar esta palabra ya estábamos claros que teníamos que evitar que nuestro corazón fuera un valle de sombra de muerte. Y si es así, entonces no estás confirmando que eso es lo que tú quieres. Pero si por otro lado esta palabra nos ha quedado como vara, diciendo sal de allí, sal de esos malos sentimientos, sal de esos malos pensamientos, sal de esa impureza, sal de esa envidia, sal de ese rencor, sal de esa vanidad, sal de esa manipulación a los demás, sal de esas cosas que están mal. Entonces, gracias por la vara, porque tú nos libras y nos infundes aliento y nos alientas con tu espíritu para salir de ahí, para desechar lo que a ti no te agrada. Gracias, Señor, por esta palabra, porque si salimos del valle de sombra de muerte en nuestro corazón, tendremos vida eterna. Gracias, Señor, por esta palabra nuevamente. Te lo decimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.